Muy bien, continuando con el desarrollo del módulo 1, quiero presentarles este tema que sería las representaciones de una red, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en el 1.2, en donde habíamos estudiado los tres componentes principales de una red y algunos conceptos de esos componentes. A continuación les voy a presentar cómo se representa una red y las topologías más utilizadas. Muy bien, como ustedes sabrán, nosotros ya estamos pasando a un plano más académico profesional. Por lo tanto, es muy recomendable que le llamemos cada cosa con su nombre, ¿verdad? Entonces tenemos que dominar esas terminologías y en el ámbito académico y profesional de las redes se utiliza estos términos. Entonces una red se va a representar mediante un diagrama. Y un diagrama, en pocas palabras, es un conjunto de iconos que el diseñador de la red, que en este caso va a ser el estudiante de CCNA, ¿verdad? Utiliza para poder construir dos tipos de redes. Cuando hablamos de representación de la red, hablamos de una diagramación, ¿verdad? Ustedes que son informáticos conocen el famoso MER, modelo de entidad-relación, relación de uno a varios, varios, etc. Lo mismo pasa con las redes. En este caso hay dos tipos de diagramas. Está el diagrama lógico y el diagrama físico. El diagrama lógico es utilizado por el diseñador de la red básicamente para hacer las tablas de direccionamiento de la red, en donde el técnico va a asignar todo lo que es la configuración de IP a los diferentes dispositivos de su red. Y el diagrama físico es utilizado más que todo para la ubicación y los espacios de esa red que se ha hecho en el diagrama lógico. Entonces ambos diagramas se complementan entre sí y ningún diagrama es más importante que otro, los dos realmente son importantes. Entonces, cuando hablamos de representaciones de una red, como ustedes pueden ver, aquí en el lado derecho tenemos los tres bloques. End device, que son dispositivos finales. Estos end device se van a representar por PC, notebook, teléfono IP, tablet, celulares, Smart TV ahora, ¿verdad? Que es muy utilizado, etcétera, etcétera. El segundo componente de la red están los dispositivos intermediarios, que así como pueden ver en su pantalla son el router wireless, el switch capa 2, el router, switch multicapa, firewalls, access point, etcétera, etcétera. Y por último, el tercer componente de la red, que son los medios de transmisión. Y como ustedes pueden ver, hay tres tipos, ¿verdad? Transmisión inalámbrica por cable de red, de cable de cobre y por lo que sería el fibra óptica. Bueno, aquí hay términos que tenemos que identificar: tarjeta de interfaz de red, puerto físico y también interfaz. A menudo los términos puerto e interfaz se usan indistintamente. Y aquí tenemos un diagrama de topología que, como ustedes escucharon recién, en el diseño de las redes hay dos tipos de diagrama. El diagrama lógico, que está representado en mi lado, en este caso derecho, como ustedes pueden ver, y está el diagrama físico, que es más bien utilizado para las mediciones, más para lo que es el cableado estructurado e infraestructura. Como ustedes pueden ver, ambas topologías tienen los mismos componentes, tienen los mismos servidores, router, cantidad de dispositivos. La diferencia es que un diagrama tiene un direccionamiento IP y el otro diagrama tiene más bien todo lo que sería infraestructura de equipos informáticos, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, los diagramas de topología física ilustran la ubicación física de los dispositivos intermedios y lo que es el cableado. Y el diagrama lógico ilustra dispositivos, puertos y el esquema de direccionamiento de la red, como vemos a continuación. ¿Cuáles son los tipos más comunes de redes? Bueno, existen en la actualidad varios tipos de redes. Están las redes domésticas, que también se instalan en oficinas pequeñas, en casas, en hogares. Están las redes medianas o grandes, que incluyen muchos lugares con ciertos
cientos o miles de computadoras interconectadas y están las redes mundiales. Entonces, en pocas palabras, resumiendo, ¿verdad? Están las redes de muchos tamaños, las redes SOHO, que son instaladas en casas o locales pequeños, y las redes medianas y grandes. Aquí tenemos dos grandes conceptos que tenemos que comprender, que serían las redes LAN y las redes WANs. Las redes LANs, dice, que son infraestructuras de red que pueden variar en gran medida en términos de tamaño de área que abarcan, la cantidad de usuarios conectados, la cantidad y los tipos de servicios disponibles y el área de responsabilidad de cada una de estas dos redes. Esos son, digamos, los criterios, los parámetros que hacen la diferencia entre una red LAN y una red WAN. Se comprende, ¿verdad? Por ejemplo, por obviedad, sabemos que el tamaño de área que abarca una red WAN es superior al tamaño de una red LAN. Una red LAN puede ser una red doméstica o puede ser una red de sucursales. ¿Okay? Y lo mismo pasa con la cantidad de usuarios. Normalmente las redes WAN son conjuntos de redes WAN que están interconectadas entre sí. Por lo tanto, la mayoría de usuarios siempre va a estar sobre las redes WAN. Y por supuesto, el área de responsabilidad abarca mucho más a las redes WAN porque estamos hablando de interconectar sucursales. Por ejemplo, si vos tenés que interconectar la sucursal de Luisito, que está acá en Villa Lisa, con la sucursal de Cuatro Mojón, después con la sucursal de Eusebio Ayala, etcétera, etcétera. ¿Comprendido hasta aquí? Si me dan un pulgar arriba. Muy bien. Ahora a continuación vamos a ver una pequeña tabla comparativa de ambas redes. Y como ustedes pueden ver aquí ya con claridad, podemos ver la diferencia entre una LAN y una WAN. ¿Cuál es la principal diferencia? Es el área geográfica, ¿ok? Y por ende, cuando hablamos de área geográfica, estamos refiriéndonos a que también cada una de estas redes va a representar menos gastos a nivel de equipos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una LAN y WAN? Son tres diferencias bien claras. La primera, una LAN interconecta dispositivos finales en un área limitada. Cuando hablamos de área limitada, podemos hablar de un local de 10 por 10, una red doméstica, etc. Una LAN es administrado por una sola organización o un individuo. Puede ser una academia, un instituto, un colegio, universidad, etc. Una red LAN proporciona ancho de banda de alta velocidad a dispositivos internos. ¿Por qué? Porque no hay intermedios, no hay intermediarios. Sin embargo, una red LAN a nivel de interconexión es superior porque trabaja interconectando áreas geográficas, ¿sí? A nivel geográfico. También es administrada por uno o más proveedores de servicios y por lo general proporciona enlaces de mayor velocidad entre las LAN, ¿verdad? Eso es para tener en cuenta. Después, otro tipo más común de red es, como ustedes pueden ver, el Internet, que básicamente el Internet, ya que conocemos los conceptos, vendría a ser el conjunto de redes LAN y por ende redes WAN con todo lo que es su infraestructura. Y como ustedes sabrán, gracias a Dios el Internet no le pertenece a un tipo, a una empresa, a un magnate, ¿verdad? Sino que más bien le pertenece a la comunidad del Internet, ¿verdad? Entonces hay organizaciones como la ICANN, entre otras, que ayudan a mantener la estructura y los estándares del Internet. Luego están las redes intranet y extranet, pero esto ya va para otro material. Muy bien, aquí vamos a una pausa. Quisiera que me den su opinión del tema que estamos desarrollando y si hay alguna consulta, por favor, algo que no está claro para aclararlo.